Hoy leeremos la obra de León Tolstoy, Ana Karenina, página 90. Al acercarse Kitty al grupo en el cual estaba Ana hablando con el dueño de la casa, oyó que ella decía: «No me parece bien, pero no seré yo quien tire la primera piedra». Acogió a Kitty con una exquisita sonrisa de afecto. Le dirigió de cabeza a pies una de esas rápidas miradas femeninas que lo ven todo instantáneamente. Le hizo un gesto de aprobación que a Kitty llenó de júbilo. Korsunsky invitó a Ana a dar unas vueltas de vals. Pero, ¿se conocen ustedes?, preguntó el dueño de la casa. «¿Cómo no?», respondió Korsunsky. «¿Me hace usted el honor, Ana Karenina?» «Agradecidísima, pero me abstengo de bailar siempre que puedo». «Me parece que hoy no va usted a poder», insistió él galantemente. Y ella Ronsky se acercaba, tomando vivamente el brazo que le ofrecía Korsunsky. Se apartó del grupo sin mirar a Ronsky, que había mostrado intención de saludarla. Percibió Kitty que Ana había hecho aquello intencionadamente, y se preguntó sorprendida y temorosa: ¿qué podría tener Ana contra él? Se dirigió entonces Ronsky a la muchacha, expresándole cuánto sentía haber pasado varios días sin verla. Esperaba Kitty que él la invitase inmediatamente a bailar, y al ver que no lo hacía así, sino que le seguía hablando, le miró extrañada. Comprendió él su torpeza y la invitó a bailar. Apenas había empezado la música, paró de tocar. Kitty, que sentía el brazo de Ronsky en torno de su cintura, su rostro tan cerca de su pareja, levantó los ojos y miró. Durante mucho tiempo, años después, había de recordar Kitty con vergüenza abrumadora la mirada inexpresiva y ausente que se cruzó con la suya, impregnada de candoroso amor. Otro vals, gritaba Korsunsky desde el otro extremo del salón. Los músicos recomenzaron y las parejas de bailarines siguieron girando. Capítulo 23. Ronsky bailó aquel vals con Kitty y al terminarlo la condujo al lado de su madre. La ingenuidad inexperta de la joven no la inclinaba a analizar la actitud de Ronsky, ni a extrañarse de que demorase algo la esperada declaración. Tan solo se desconcertó un poco y sintió una emoción penosa cuando Ronsky le preguntó, mientras bailaban, si Levin estaba todavía en Moscú, añadiendo que le parecía un joven muy simpático. La esperanza anhelante de Kitty se había fijado en la hora del cotillón, para la cual estaban tan seguros de que sería ella la pareja de Ronsky, que había rechazado 5 invitaciones de otros tantos solicitantes, diciendo que a todos que para el cotillón estaba ya comprometida. Entretanto, seguía bailando sin descansar, valses y contradanzas, mecida, más que por la música, por sus inefables ilusiones. De pronto, al terminar el baile que había de proceder al cotillón, yendo ella del brazo de un jovenzuelo insustancial, vio a Ana del brazo de Ronsky. Advirtió que el rostro de Ana las señales inequívocas de la misma sobreexcitación que ella, Kitty, había experimentado toda la noche, la del éxito triunfal. Ana parecía sumida en deliciosa embriaguez, y Kitty no concebía más que un motivo capaz de dar al rostro de una mujer tal expresión de felicidad. ¿Se siente feliz?, preguntábase Kitty, ¿por la admiración de todos o por la de uno solo? Sin escuchar las frases triviales de su propia pareja, Kitty observaba y reflexionaba. Poco a poco sintió que iba oprimiéndole el corazón una terrible angustia. La admiración de uno solo. Si ese uno fuese él. Bien veía Kitty cómo en el semblante de Ana se reflejaba la viva emoción que le producía las palabras de Ronsky. No podía disimularlo, aunque pareciese esforzarse por reprimirlo. En cuanto a él, cuando Kitty apartó de Ana su sobresaltada atención para fijarse en Ronsky, quedó aterrada. En él era tan visible como en ella la expresión del arrumbamiento que a ambos embargaba. ¿Qué se había hecho de la sangre fría, la calma y el
la calma, el mundano dominio sobre sí mismo, que siempre viera y tanto estuviera admirado en aquel hombre, y tanto había admirado en aquel hombre. Miraba a Ana como si estuviera a punto de arrodillarse. En sus ojos, no en sus labios, estaba la confesión de adoración respetuosa que acaso no se había atrevido aún a pronunciar. Lo que hablaban era sin duda palabras indiferentes que todo el mundo podía oír. Para Kitty, quizá para ellos mismos, cada una de sus frases tenía un sentido especial, henchido de apasionado interés. En el alma de la pobre niña todo lo que rodeaba se confundió, como en una espesa niebla. Solo el instinto de preservación de su decoro, de su obediencia espontánea al riguroso código de urbanidad de que se había enseñado, le permitió seguir allí en pie, hablando y hasta sonriendo. Pero al iniciarse el cotillón, cuando todas las parejas, a indicaciones de Korsunsky, fueron colocándose en sus sitios respectivos, cuando vio a Ronsky emparejado con Ana y olvidado de ella en absoluto, Kitty se sintió presa de una vergüenza desesperada. Había rechazado a todos los solicitantes. Ya nadie la invitaría, porque a nadie podía ocurrírsele a última hora que la tan halagada princesita Cherbatsky estaba de non, sin pareja, para el momento culminante de la fiesta. Sintióse desfallecer, huyó hacia un saloncito lateral y se dejó caer en un sillón, toda temblorosa y atónita. No es posible, se decía. Lo he visto y no puedo creerlo. Todo esto no es más que una terrible pesadilla. La condesa Nordström, la había visto salir y que no ignoraba cuánto se había dicho últimamente en todos los salones de Moscú acerca de las asiduidades de Ronsky, había seguido a Kitty y se acercó a ella. ¿Qué te ocurre, Kitty? ¿No bailas el cotillón? Kitty no la vio acercarse y la miró sobresaltada. No, respondió temblando de vergüenza. No lo voy a bailar. He visto, dijo la condesa en voz baja y tono bondadoso, que él invitó a Ana Karenina. Por cierto que ella quiso rehusar, diciéndole, pero ¿no lo baila usted con la princesa Cherbatsky? Oh, me es igual. Estaba acordándose de que pocos días antes había rechazado cruelmente a un hombre, que aquel sí que la amaba de verdad. No estaba segura de no amarle ella también. Lo había rechazado por tener puestas sus necias ilusiones en el otro, ingrato y falso. Bien merecido tenía el castigo que estaba sufriendo. La condesa Nordström fue en busca de Korsunsky, con quien debía de emparejar en el cotillón, y le obligó a tomar a Kitty en su lugar. Con esto no solo quedaba Kitty liberada de su situación humillante, sino que emparejada con el director del cotillón, entregado por entero a su tarea, no tenía que someterse ella al tormento de conversar animadamente, mientras lloraba por dentro. A medida que sucedían las figuras, Ana y Ronsky pasaban una y otra vez cerca de ella. La expresión de ambos era como si no existiesen sino cada uno para el otro, solo ellos dos dentro de la muchedumbre. En la actitud de él tan desenvuelta de ordinario, pareció a Kitty advertir una matiz de humildad temerosa. Algo así como la expresión de un perro inteligente cuando ha hecho algo por lo cual sabe que será castigado. Y ella, nunca le había parecido a Kitty tan hermosa, tan elegante y tan terriblemente seductor. Su vestido negro, sus sobrios adornos, su escote marfilín, sus brazos esculturales, su pelo levemente despeinado, sus ojos luminosos, su sonrisa fascinadora. Todo lo veía Kitty como un conjunto de hechizos irresistibles, dotados de un poder infernal. Kitty la admiraba, si cabe, más que antes, aunque su admiración estuviese ahora unida a un indecible sufrimiento, del cual ni Ana ni Ronsky parecieron haberse dado cuenta. Al terminar el baile, los dueños de la casa insistieron mucho cerca de Ana para que se quedase a cenar, a lo cual ella se negó con tan sonriente amabilidad como tenacidad invencible. Me es imposible, no puedo más, declaró, sin dejar ni un instante de sonreír. He bailado más esta noche que en Petersburgo en varios meses, y necesito descansar, añadió mirando a Ronsky antes de mi viaje de regreso. Decididamente, preguntó
decididamente. Preguntó Wronski. ¿Se marcha usted mañana? Oh, sí, decididamente, respondió Ana, un poco sorprendida por lo indiscreto de la pregunta. Al resplandor de su mirada sintió que el corazón le ardía. Sin aceptar la invitación a la cena, Ana se fue. Capítulo 24. Cuando Levin salió de casa de los Cherbatsky después de la respuesta negativa de Kitty, se dirigió a casa de su hermano. Sin duda iba pensando, hay en mí algo que repele a la gente. A los hombres les soy antipático. Dicen que soy orgulloso, pero esto no es verdad. Por poco que lo fuese, no me habría puesto en situaciones que estoy. Se figuraba a Wronski como un hombre feliz, amable, sereno, inteligente, que jamás habría podido provocar una situación semejante. Es natural, se decía, que a Kitty lo haya preferido a mí. No tengo ningún derecho a quejarme. ¿Cómo pude llegar a imaginar que ella me aceptaría? ¿Quién soy yo? Un hombre inútil, tan inútil para mí mismo como para los demás. Razón tenía su hermano Nicolás para decir que en el mundo no hay más que maldad. A Nicolás se le juzgaba injustamente. Para Prokofy, el criado de Sergio, que había visto a Nicolás por la calle en estado de embriaguez y vestido como un pordiosero, Nicolás era un ser despreciable. Pero yo debo mirarle de otra manera. Conozco su buen corazón y sé que él y yo nos parecemos. Hice muy mal cuando pensaba ir a verle. En vez de hacerlo, me fui a banquetear y luego a recibir un sofión. A la luz de un farol sacó y leyó el papel en que llevaba apuntadas las señas de Nicolás. Tomó un coche de punto y durante el trayecto, que era largo, se puso a recordar las incidencias de la vida de su hermano. Recordó que durante sus años de estudiante y hasta un año después de terminados sus estudios universitarios, había vivido como una seta, sin acercarse de las burlas de su compañero, cumpliendo con rigurosa fidelidad todos los preceptos religiosos y rehuyendo austeramente toda suerte de placeres, especialmente el trato con las mujeres. Recordó cómo se había dejado arrastrar a una vida licenciosa, en amistad con gente depravada, cómo se había tomado por criadito a un muchacho campesino y le había pegado un día de tal forma que se fue procesado por malos tratos y tentativa de homicidio, como fue más tarde denunciado por un taur, a quien firmó un documento en pago de una deuda de juego y le demandaba luego por intento de estafa. Cómo había sido detenido algunas veces por escándalo nocturno. Cómo había detenido un pleito contra su hermano Sergio, acusándole de no quererle pagar su parte en la herencia materna. Y finalmente su última hazaña cuando logró ocupar un empleo oficial y hubo de ser exonerado por pegarle a un superior. Todo esto era reprobable. Ciertamente, pero Levin no juzgaba con menor rigor que la gente en general, persuadido de que en él conocía a fondo el corazón de Nicolás y el porqué de sus extravíos. Cuando su hermano había buscado en la religión un freno de sus malas inclinaciones, nadie se lo había aplaudido. Antes, de lo contrario, todos, y él, Levin, como los demás, había hecho burla de su devoción, y una vez caído nadie se había ayudado a levantarse. Seguramente Nicolás no se sentiría en el fondo de su alma peor que quienes los despreciaban. ¿Qué culpa tenía él de haber nacido irritable y poco inteligente? No había procurado por muchos años mantenerse dentro del camino recto. Lo que procedía era ir a él y hablarle con el corazón en la mano, demostrándole comprensión y afecto. Eran las 11 de la noche cuando llegó al albergue, un hotel de ínfima clase, donde vivía su hermano. Preguntó por él al portero y éste le contestó lacónicamente: piso de arriba, número 2 y 3. ¿Sabe usted si está él? Supongo que sí. Subió. La puerta del número 2 estaba entreabierta y por ella trascendía el pasillo del humo de tabaco barato. Levin oyó primero una voz desconocida y enseguida un golpe de tos.
por lo cual reconoció a su hermano. Se asomó a la puerta y vio que el que había hablado era un joven de aspecto plebeyo, con un gorro enorme en la cabeza. En un diván estaba sentada una joven pecosa, vestida muy modestamente. Levin se estremeció a la vista del ambiente en que su hermano estaba viviendo. Nadie se había dado cuenta aún de su presencia. Mientras se descalzaba los chanclos, oyó la misma voz de antes. El individuo pareció hacer objeciones respecto a un asunto que habría estado tratando. Nicolás le replicó agriamente: «Vayan al diablo las clases privilegiadas. A ver, Marieta, si nos pone algo para cenar, y entre tanto trae vino si queda, y si no hay, sales a buscarlo». La mujer se levantó y al salir vio a Levin junto a la puerta. Se volvió hacia dentro y dijo: «Nicolás, está ahí un señor». «¿Qué quiere?», gritó Nicolás encolerizado. «Soy yo», dijo Levin, entrando en la habitación. «¿Y quién es ese yo?», replicó Nicolás, en la vez que se levantaba, tambaleando, sin reconocer al recién llegado. Levin tenía ante sí un cuerpo casi esquelético, que habría sido más alto que él si no estuviera tan encorvado, y cuyo aspecto enfermizo, hosco y agresivo le espantó. Su hermano se había enflaquecido mucho desde la última vez en que se vieron, hacía 3 años. Llevaba un levitón andrajoso y que le estaba chico, de modo que sus brazos y toda su escuálida osamenta parecía salirse de la ropa. Su pelo enmarañado y su recortado bigote estaban más ralos. Solo su mirada era la misma, compuesta de miedo y de sencillez pueril. «Hola, Costia», diminutivo roso de Constantino, dijo de repente, reconociendo a su hermano. Con manifiesta alegría, se volvió hacia el joven para lo cual hizo con la cabeza un movimiento nervioso, casi convulsivo, como si la corbata le apretase demasiado. Al mismo tiempo cambió bruscamente la expresión de su rostro. Al mismo tiempo cambió bruscamente la expresión de su rostro en una mueca de irritación y crueldad. «Os he escrito a Sergio y a ti», dijo, mordiendo las palabras, «que no os conozco ni quiero saber nada de vosotros. ¿A qué has venido?». Levin había olvidado las aristas ingratas que aquel carácter, su antagonismo estridente, que hacía tan difícil tratar con él en un plano de normalidad. Aquel tono de voz, aquel gesto de neurosis convulsiva, aquella mirada hostil dibujaban el reverso de la imagen que había trazado de Nicolás momentos antes. «No he venido», respondió tímidamente, «con ningún fin determinado, nada más que a verte». Nicolás se aplacó con igual rapidez con que se había irritado. «Ah, bueno, si no es más que eso, puedes entrar y sentarte. ¿Quieres cenar con nosotros? Marieta, pon la cena para 3. Es decir, espera un poco», añadió, volviéndose al joven que seguía allí en pie, sin pronunciar ni una sola palabra. Le dijo a su hermano: «¿Sabes quién es este? Mi amigo Kritsky, un hombre muy notable, a quien persigue la policía, precisamente porque no es granuja». «Espérate, te he dicho», gritó a la mujer, que había dado un paso hacia la puerta. Kritsky ha sido expulsado de Kiev por haber querido fundar una sociedad benéfica y una escuela dominical. Y esa mujer prosiguió señalando a la joven: «Es Marina Nikolaevna, mi compañera. La he sacado de una casa de lenocinio, y la quiero y la respeto. A quien se acerque a mí tiene que respetarla como mi esposa. Ahora ya sabes con quién tratas. Si crees que te rebajas por esta puerta, se va a la calle», terminó su perorata, con una mirada de altiva interrogación. «No veo», respondió Levin, «que eso pueda rebajar». «Bien, entonces, Marieta, lo dicho, pon cena para 3, y vino y aguardiente».